El sistema monocito-macrófago, anteriormente llamado sistema retículo endotelial, está formado por un conjunto de células encargadas principalmente de la fagocitosis, es decir, la capacidad de ingerir y destruir macroorganismos, sustancias extrañas y células envejecidas. Estas células participan tanto en la inmunidad innata como en la respuesta inflamatoria. Los monocitos circulan en la sangre y al migrar hacia los tejidos se transforman en macrófagos. Los macrófagos actúan como verdaderos centinelas del organismo, vigilando constantemente la presencia de infecciones o daños tisulares. Además de eliminar Además de eliminar microorganismos, también ayudan a activar otras células inmunológicas, coordinando una respuesta defensiva más eficiente. Bueno, me tocó hablar sobre el origen y la formación de los monocitos. Para empezar, ¿qué son los monocitos? Los monocitos son un tipo de glóbulo blanco, que estos están encargados de proteger al cuerpo de infecciones y en eliminar algunas células dañadas o muertas. Bueno, estos se originan en la médula ósea a partir de la célula madre. Durante el proceso de la hematopoiesis, las células madre se diferencian en precursores mieloides. Después de que estos se formen, los monocitos pasan al torrente sanguíneo, donde permanecen aproximadamente de 1 a 3 días. La sangre representa del 2 al 8% de leucocitos circulantes. Morfológicamente, los monocitos son células grandes con núcleos arriñonados y son abundantes en citoplasma. Cuando existe una señal de inflamación o infección, estos migran hacia los tejidos mediante un proceso llamado diapedesis. Los monocitos y los macrófagos forman parte del sistema inmunológico y tienen una función muy importante en la defensa del organismo. La transformación de los monocitos a macrófagos en el proceso especial es esencial para que el cuerpo pueda responder frente a infecciones, eliminar células dañadas y participar en la reparación de tejidos. Primero, los monocitos son un tipo de leucocitos o glóbulos blancos que se producen en la médula ósea a partir de células madres hematopoyéticas que después de formarse pasan al torrente sanguíneo donde circulan aproximadamente unos 3 días. En esta etapa todavía son células inmaduras y tienen una capacidad limitada de defensa. Quiere decir que son células que como tal sí se pueden defender, pero de cierto tipo de bacterias, más o menos, o bueno, sí, o células más bien, porque si la pones con una célula muy dañina, pues esta se puede ver, por así decirlo, afectada, porque su defensa todavía está por así decirlo, en pleno desarrollo. Pero bueno, seguimos. Cuando ocurre una infección o edema o inflamación o daño en algún tipo de tejido, el organismo libera señales químicas llamadas citocinas y quimiocinas. Estas sustancias funcionan como una especie de llamado de auxilio, es decir, que atrae a los monocitos hacia la zona donde está la zona afectada, donde está siendo atacada, y en ese entonces los monocitos salen de los vasos sanguíneos mediante un proceso llamado diápesis, atravesando la pared de los capilares para ingresar al tejido lesionado. Una vez dentro del tejido, los monocitos comienzan un proceso de diferenciación y maduración. Durante esta transformación aumentan de tamaño, desarrollan una mayor cantidad de lisósomas y organelos celulares y modifican su estructura para adquirir una gran capacidad de fagocitosis. En este momento pasan a llamarse ya macrófago. Que los macrófagos son células mucho más atractivas y especializadas. Quiere decir que su función principal es reconocer, ingerir y destruir microorganismos como bacterias, virus y hongos, además de eliminar restos celulares y sustancias extrañas. Este proceso se conoce como fagocitosis, que como dije anteriormente, la fagocitosis es la eliminación de restos y desechos de células extrañas. El macrófago rodea al microorganismo con su membrana, lo introduce al interior de la célula formando un fagosoma
luego lo destruye mediante enzimas contenidas de lisosomas. Además, la fagocitis, los macrófagos participan en la respuesta inmunitaria adaptativa. Quiere decir que este tipo de respuesta se adapta al problema mediante, primero está la línea de defensa, después está la inmunidad adaptativa, que esta básicamente funciona cuando la primera línea de defensa está atacando directamente a la bacteria, mientras que la otra, que es la línea de defensa de inmunidad adaptativa, se adapta a esa bacteria para luego responder y contraatacar. Otra función importante de los macrófagos es la producción de citocinas inflamatorias, sustancias que ayudan a reclutar más células defensivas al sitio de infección. También intervienen en la reparación de tejidos, eliminando células muertas, estimulando el proceso de cicatrización. Dependiendo del tejido donde se encuentran los macrófagos, reciben nombres diferentes. Por ejemplo, en el hígado se llaman células de Kupffer, Kupffer con doble F y con Q, con K. En el sistema nervioso central, microglia, y en los pulmones, macrófagos alveolares. Aunque cambien de nombre, todos derivan originalmente del monocito sanguíneo. Quiere decir que hay diferentes, como tal, los macrófagos son iguales. Bueno, sí tienen una misma función, pero dependiendo del sistema va cambiando el tipo de idioma, como en el hígado, que son células de Kupffer, y ya en los pulmones de macrófagos alveolares. Y pues eso sería todo. Cuando hablamos de los macrófagos, sin duda alguna tenemos en cuenta que su función principal es la fagocitosis, y este es un sistema increíble, ya que los macrófagos se encargan de reconocer algún agente extraño o microorganismo que no pertenece a nuestro cuerpo o algún sistema, se encarga de ingerirlo para posteriormente destruirlo. En un ejemplo podríamos decir que los macrófagos son el equipo de limpieza de nuestro cuerpo. Y la fagocitosis cuenta con 5 etapas que vamos a estar explicando brevemente. Número 1, tenemos el reconocimiento del agente extraño. En esta etapa, el macrófago está viajando por nuestros tejidos y gracias a unos receptores especiales que se encuentran en su membrana, son capaces de detectar lo que es y lo que no es del cuerpo, logrando así que los agentes externos a nuestro cuerpo sean desechados. La segunda etapa de la fagocitosis es la adhesión. Una vez que el macrófago ya detectó el agente o microorganismo extraño en nuestro cuerpo, se adhiere a este. Vamos a ponerlo como ejemplo, que es cuando el policía atrapa a un ladrón, logrando así que no escape. La etapa número 3 recibirá el nombre de la ingestión. Aquí es cuando la célula va a cambiar de forma. El macrófago extenderá unas prolongaciones de su membrana para lograr rodear por completo al agente extraño, envolviéndolo en una bolsa que se llama fagosoma. Esta bolsa es interna. La cuarta etapa de este proceso sería la formación del fagolisosoma. Una vez que el enemigo está atrapado dentro del fagosoma, esta se va a funcionar con otra vesícula interna que está llena de ácidos y enzimas potentes, y este va a recibir el nombre de lisosoma. Al unirse el fagosoma con el lisosoma, formarán el fagolisosoma. Y el quinto paso y el último es la digestión y destrucción. En este último paso, como mencionamos en el cuarto, ya el agente extraño está dentro del fagolisosoma, que está lleno de ácidos potentes y enzimas potentes. En esta etapa ya es la etapa final, la destrucción del agente extraño, donde esto se fusionará por completo para desecharlo y dejar con un poco de restos, pero totalmente inofensivos. Además de la fagocitosis, los macrófagos también cumplen con otras funciones sumamente importantes para nuestro cuerpo. Las funciones importantes que también cumplen los macrófagos serían la presentación de antígenos a los linfocitos T, la producción de citocinas inflamatorias, la eliminación de células muertas, la participación en la reparación tisular y la regulación de la inflamación. Gracias a la presentación de antígenos, los macrófagos conectan lo que es la inmunidad innata, que es
la barrera de defensa con la que nacemos a la inmunidad adaptativa, que es la que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida a través de las diversas enfermedades que podamos ir adquiriendo pues, en nuestro desarrollo, desde la niñez hasta la vejez. Los macrófagos también producen sustancias como interleucinas y factor de necrosis tumoral, fundamentales en la respuesta inflamatoria. Bueno, pues a mí me tocó hablar de los macrófagos en los tejidos y enfermedades. Para empezar, los macrófagos participan en distintos y múltiples procesos fisiológicos y patológicos dentro del organismo. En condiciones normales, ayudan a mantener la hemostasis tisular eliminando células dañadas, restos celulares y microorganismos. Sin embargo, cuando su activación es excesiva o descontrolada, pueden contribuir al desarrollo de diversas enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Dependiendo del tejido en donde se encuentren, los macrófagos cumplen distintas y específicas funciones. Por ejemplo, en los pulmones, los macrófagos alveolares eliminan partículas inhaladas, bacterias y residuos presentes en los alveolos. En el hígado, las células de Kupffer ayudan a eliminar y filtrar microorganismos y sustancias tóxicas provenientes de la sangre. Y en el sistema nervioso central, la microglia actúa como mecanismo de defensa frente a infecciones y lesiones neurales. ¿Cómo estos macrófagos detectan un agente extraño al entrar al cuerpo? Bueno, pues estos macrófagos liberan sustancias químicas llamadas citocinas inflamatorias, entre las que destacan las interleucinas y el factor de necrosis tumoral. Estas sustancias ayudan a coordinar la respuesta inmune, atrayendo a más células defensivas hacia la zona afectada. Sin embargo, una producción excesiva de estas células o de citocina también puede provocar un daño tisular e inflamación severa. Un ejemplo que ocurre y que vimos en clase anteriormente fue la tuberculosis. En esta enfermedad, los macrófagos intentan destruir a esta bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, y estos, cuando no logran eliminarla completamente, forman estructuras llamadas granulomas para aislar la infección y evitar que se propague a más zonas del pulmón. Aunque este mecanismo ayuda a proteger al organismo, pero también puede producir daño pulmonar. En enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, los macrófagos pues producen sustancias inflamatorias de manera constante, muchas, provocando que la inflamación crónica, dolor y destrucción progresiva de las articulaciones. También pueden participar en enfermedades respiratorias como el asma, donde liberan mediadores químicos que favorecen la inflamación y el estrechamiento de los bronquios, dificultando la respiración. Que es lo que vemos cuando les da un ataque de asma, que les cuesta respirar. Es porque se contrayeron los bronquios y impiden la respiración. A pesar de todo esto, pues los macrófagos también cumplen funciones beneficiosas. Después de una lesión, ayudan a eliminar células muertas y favorecen a la reparación tisular. Además, estos liberan factores de crecimiento que participan en la cicatrización, regenerando los tejidos. Cuando nos cortamos y nos sale una cicatriz, allí actúan los macrófagos. Esto, como ya vimos, pues, y dando un pequeño review, fue que los macrófagos son células fundamentales para el funcionamiento del sistema inmunológico. Su capacidad de defender al organismo regula la inflamación y participación en la reparación de tejidos, que demuestra pues esta enorme importancia tanto en la salud como en la enfermedad. La importancia clínica del sistema mononuclear fagocítico en patologías comunes radica en que sus componentes no son simples espectadores de la inmunidad, sino los protagonistas en el origen, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades más comunes de la medicina moderna.
Cuando el sistema mononuclear fagocítico pierde su equilibrio o se desregula, se convierte en el motor de escenarios patológicos cotidianos de alto impacto que abarcan múltiples especialidades médicas. Por ejemplo, hablando en el ámbito de la cardiología, este sistema juega un papel causante directo en la aterosclerosis, la principal causa de infartos a nivel mundial. El proceso comienza cuando el colesterol de baja densidad se acumula y se oxida en las arterias. En respuesta, los monocitos de la sangre migran al interior de la pared arterial y se transforman en macrófagos para limpiar esa grasa. Sin embargo, al fagocitar cantidades excesivas de lípidos, se saturan y se convierten en células espumosas. Estos macrófagos modifican y mueren. Al acumularse, liberan factores inflamatorios que forman una placa inestable. Con el tiempo, esta placa obstruye el flujo sanguíneo o se rompe, desencadenando infartos agudos de miocardio. Por otra parte, en el campo de la neumología e infectología, la importancia clínica se traduce en la defensa y cronicidad de infecciones respiratorias muy frecuentes, como las neumonías bacterianas. Ante una invasión en los pulmones, los macrófagos alveolares son la primera línea de defensa que fagocita y destruye a los patógenos de forma inmediata. El problema clínico surge cuando la respuesta es insuficiente o desmedida, ocasionando una liberación masiva de citocinas proinflamatorias. Esta acción atrae un flujo descontrolado de leucocitos y líquido al espacio alveolar, consolidando la neumonía y provocando la insuficiencia respiratoria que lleva a millones de pacientes a hospitalización cada año. Finalmente, la trascendencia clínica de este sistema culmina en su valor diagnóstico diario a través del hemograma. En la consulta cotidiana, un hallazgo tan común como la monocitosis, el aumento de monocitos en la sangre, es una señal de alerta fundamental para el médico. Este indicador revela de inmediato la presencia de procesos inflamatorios activos, infecciones bacterianas profundas o fases de recuperación tisular. En conclusión, evaluar y comprender el estado del sistema mononuclear fagocítico en estas patologías comunes no es solo un ejercicio teórico, sino una herramienta indispensable en la práctica clínica diaria para hallar diagnósticos oportunos y salvar vidas.